El aliento de pino y arrepentimiento que traía el aire de la montaña me golpeó aquel día. El día en que, según el sobrelacrado del abogado que llegó 3 semanas después del entierro de Carlos, esa casa era mía. Recuerdo estar al borde del camino de grava. Mi viejo Honda, ya un poco destartalado, se veía ridículo frente a aquella mole de madera y piedra que se alzaba 3 pisos hacia un cielo encapotado. El abogado lo llamó una modesta propiedad de montaña. Modesta. La palabra me pareció obscena allí, donde ventanales del suelo al techo reflejaban las nubes como espejos, donde la terraza que rodeaba la casa podría haber albergado todo mi antiguo bloque de apartamentos en Madrid. Carlos jamás me habló de este lugar, ni en los 2 años que duró nuestro matrimonio, ni en los amargos 6 meses del proceso de divorcio, ni siquiera en aquella última llamada, donde arrastró disculpas que yo ya no podía aceptar. La herencia no tenía sentido alguno. Habíamos terminado fatal. Yo con una orden de alejamiento. Él con un problema de cocaína que había transformado a mi marido, ente tan amable, en un extraño que abría agujeros en las paredes con los puños. Me quedé un momento, inmóvil, mirando la casa. La llave de hierro, antigua y pesada, se sentía fría en mi palma, un contraste extraño con las líneas modernas de la casa. Recuerdo que mis dedos temblaron mientras me acercaba a la puerta principal y me odié por ello. 28 años y seguía saltando ante las sombras, revisando si alguien me seguía, y tan pobre que heredar cualquier cosa parecía una broma cósmica del destino. La cerradura giró con un clic suave, que en aquel silencio de la montaña sonó atronador. Dentro, el aire olía raro, no a humedad ni a abandono, sino a algo vivido, a cedro y algo más oscuro. Cuero, quizás whisky, definitivamente masculino. La entrada se abría en un gran salón con techos abovedados y una chimenea de piedra que me habría engullido entera. Todo estaba limpio, sin una mota de polvo. El sofá de cuero aún conservaba la huella de alguien que se había sentado allí hacía poco. Mi pulso se aceleró. El abogado había dicho que la propiedad llevaba meses vacía. Avancé más por la casa, mis zapatillas apenas haciendo ruido sobre el parqué pulido. La cocina brillaba con acero inoxidable y granito negro. Había una taza de café en el fregadero. Porcelana blanca con una pequeña grieta en el borde. La toqué con un dedo, seca pero no empolvada. «Llegas temprano». La voz resonó a mis espaldas y giré tan rápido que mi cadera se golpeó contra la encimera. Un dolor agudo me atravesó el costado, pero no fue nada comparado con el impacto de verlo. José se erguía en el umbral que yo acababa de cruzar, imposiblemente alto, vestido con pantalones negros y una camisa gris marengo con las mangas remangadas hasta los codos. Pelo oscuro, perfectamente cortado. Un rostro que podría haber vendido relojes o perfumes caros. Mandíbula afilada, ojos oscuros que parecían calcularlo todo en una sola mirada. Joven, quizás 30 y pocos, pero con esa clase de autoridad que hacía que la edad fuera irrelevante. Y me miraba como si fuera de su propiedad. Mi voz salió estrangulada. «¿Quién eres? Esta es mi propiedad». «¿Ah, sí?». Se movió por la cocina con una gracia fluida. Cada paso deliberado, sin prisas, sin agresión. De alguna manera, eso lo hacía peor. «La viuda de Carlos, María, ¿no es así?». La forma en que dijo mi nombre como si lo hubiera saboreado antes, lo rumiara y decidiera que le gustaba el regusto. Me erizó la piel. «¿Cómo sabes mi nombre?». Retrocedí hasta que la encimera se incrustó en mi espalda. «¿Qué haces aquí?». Podría hacerte la misma pregunta. Pasó junto a mí, lo suficientemente cerca como para percibir su aroma. Bergamota y algo ahumado. Un perfume caro
que probablemente costaría más que mi alquiler. Abrió un armario y sacó 2 vasos. Pero ya sé la respuesta. El abogado te envió la llave. Te dijo que esto era tuyo ahora. No mencionó las complicaciones. ¿Qué complicaciones? Vertió un líquido ámbar de una jarra de cristal en ambos vasos, luego deslizó uno por el granito hacia mí. No lo toqué. Carlos me debía dinero. Su voz era tranquila, casi amable, lo que de algún modo hacía las palabras más amenazadoras, sustancialmente. Esta casa era la garantía. Eso no es, yo heredé esto legalmente. Tengo papeles. Estoy seguro de que sí. Levantó su vaso observándome por encima del borde. Carlos era muy bueno con el papeleo, no tan bueno honrando sus deudas. La habitación de repente se sintió demasiado pequeña. El silencio de la montaña afuera, demasiado vasto. Sin vecinos, sin testigos, solo yo y este extraño que se movía por mi casa heredada como si perteneciera a ella más que yo. No sé nada de las deudas de Carlos, dije, intentando mantener la voz firme. Estábamos divorciados. Lo que te debiera no tiene nada que ver conmigo. ¿No? Dejó su vaso con un suave clic. Aceptaste la herencia, que viene con responsabilidades, sus deudas, sus errores. Hizo una pausa y algo brilló en sus ojos oscuros. Algo que podría haber sido diversión o podría haber sido una amenaza. Su viuda, ex esposa, corregí bruscamente. El papeleo dice viuda. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome. Carlos murió antes de que se finalizara el divorcio. Una tecnicidad, quizás, pero importante. Legalmente, seguíais casados. Legalmente, heredas todo, incluyendo lo que me quitó. Se me secó la boca. No tengo nada tuyo. Todavía no. Se acercó y me pegué más a la encimera, odiando lo pequeña que me sentía, lo atrapada. Se detuvo justo dentro de mi espacio personal, lo suficientemente cerca como para tocarme, pero no lo hizo. Solo me miró con esos ojos calculadores. Pero lo tendrás. Me vas a ayudar a encontrarlo. No sé de qué hablas. Carlos me robó algo 3 meses antes de morir. Algo irreemplazable. Algo que vale más que esta casa, más que su patética vida. Su voz se mantuvo tranquila, conversacional, pero había acero debajo. Lo escondió aquí, y me vas a ayudar a buscar. ¿Y si me niego? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Él sonrió entonces, y la sonrisa no llegó a sus ojos. No lo harás. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo a retroceder, pero me obligué a quedarme quieta, y tomó un mechón de mi pelo entre sus dedos. El roce fue ligero como una pluma, casi tierno. Estás sola aquí, María, sin familia, sin dinero, trabajando doble turno en esa cafetería del centro solo para pagar el alquiler de tu estudio. Carlos no te dejó nada más que deudas y esta casa. Necesitas esta propiedad. Necesitas venderla. Empezar de nuevo. Quizás, por fin, terminar esa carrera que abandonaste. La sangre se me heló. ¿Cómo lo sabes? Lo sé todo sobre ti. Soltó mi pelo y retrocedió, dándome un espacio que, de alguna manera, se sintió más amenazante que su proximidad. Sé que tomas el autobús porque tu coche apenas funciona. Sé que comes fideos instantáneos 4 noches a la semana. Sé que no has hablado con tu madre en 3 años porque te culpó de los problemas de Carlos. Sé que estás asustada, cansada y desesperada por una salida. Las lágrimas me quemaron detrás de los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Me has estado vigilando. He estado protegiendo mis intereses. Cogió su vaso de nuevo, removiendo el líquido. Carlos fue que un problema que se resolvió solo.
pero lo que me quitó sigue desaparecido. Tú eres la clave para encontrarlo. Ya te dije que no sé nada. Entonces lo descubriremos juntos. Se movió hacia la entrada, luego hizo una pausa y me miró. Me quedaré aquí hasta que lo hagamos. La casa de invitados de atrás. Tú puedes tener la residencia principal. Considéralo una cortesía. No puedes simplemente... Puedo. El acero en su voz se endureció. Esta propiedad puede estar a tu nombre ahora, pero Carlos firmó contratos mucho antes de morir. Contratos que me otorgan ciertos derechos. Resistencia y mis abogados enredarán esto en los tribunales durante años. Gastarás todo lo que no tienes luchando una batalla que no puedes ganar. Hizo una pausa, dejando que la palabra pendiera en el aire. Puedes cooperar, ayudarme a encontrar lo que es mío, y cuando esto termine, te irás con la casa, libre de cargas, tu nuevo comienzo, tu escape. Quise gritar, correr, llamar a la policía. Pero de pie allí en esa cocina demasiado limpia, con mi chaqueta raída y mis vaqueros de rebajas, supe que tenía razón. No tenía dinero para abogados, ni familia que me ayudara, ni opciones. ¿Cómo sé que cumplirás tu palabra?, pregunté en voz baja. Algo cambió en su expresión. ¿Aprobación, quizás, o respeto? No lo sabes. Pero, ¿qué opción tienes? Ninguna. No tenía ninguna opción, y ambos lo sabíamos. Caminó hacia la puerta principal, sus pasos resonando en el vasto espacio. Por cierto, mi nombre es José, ya que viviremos juntos por un tiempo. Sacó un teléfono, uno de varios que pude ver en su bolsillo, y respondió a una llamada que no había oído sonar. Sí, ella está aquí. No, está resuelto. Permaneced en el perímetro. El perímetro. La palabra me produjo escalofríos. Terminó la llamada y me miró una vez más. Ponte cómoda, María. Desempaqueta lo que trajiste. Empezamos a buscar mañana. Luego, casi como un pensamiento tardío. No intentes irte. Mi equipo de seguridad es muy minucioso. La puerta se cerró tras él con un clic definitivo, y me quedé sola en mi casa heredada, que de repente parecía menos una salvación y más una jaula con barrotes invisibles. Me miré las manos y me di cuenta de que me temblaban. Fuera de la ventana, vislumbré movimiento. Una figura con un traje oscuro caminando por la linde de los árboles, luego otra cerca del camino de entrada. José no había exagerado con la seguridad. Estaba atrapada en una montaña con un hombre que lo sabía todo sobre mí, que se movía entre las sombras como si le pertenecieran, que hablaba de deudas, propiedades robadas y consecuencias con la casual certeza de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Y en algún lugar de esta casa, escondido entre el cedro y la piedra y los secretos, había algo que Carlos había muerto protegiendo, algo que José mataría por recuperar. Dejé mi bolsa en el sofá de cuero e intenté dejar de temblar. Intenté pensar, intenté encontrar alguna forma de salir de la trampa en la que me había metido el momento en que giré aquella llave de hierro en la cerradura. El viento de la montaña sacudió las ventanas, y en el crepúsculo que se acercaba, las sombras de la casa se hicieron más largas, más oscuras, hambrientas. Estaba sola con un monstruo hermoso y no tenía a dónde correr. Esa primera noche no dormí. La suite principal era demasiado grande, demasiado expuesta. Ventanas por 3 lados que convertían la habitación en una pecera una vez que caía la oscuridad. Había corrido las cortinas, pero no sirvió de nada. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento entre los pinos, cada pisada lejana del equipo de seguridad de José patrullando el perímetro. Todo se sentía como una cuenta atrás hacia algo que no podía nombrar. Me acosté sobre las sábanas, completamente vestida,
mi teléfono apretado en una mano como un talismán. Pero, ¿a quién llamaría? ¿A la policía? ¿Y qué les diría? ¿Que un hombre se alojaba en una propiedad de la que reclamaba derechos legales? ¿Que me sentía amenazada por alguien que solo me había hablado en ese tono tranquilo y mesurado? ¿Que sabía cosas de mi vida que ningún extraño debería saber? Para cuando el amanecer tiñó de gris las cortinas, había tomado una decisión. Le seguiría el juego, le ayudaría a buscar lo que Carlos había robado y saldría de allí lo más rápido posible. Vendería la casa al primer comprador, tomaría el dinero que pudiera conseguir y desaparecería en una vida donde hombres como José no pudieran encontrarme. Sencillo, limpio, para sobrevivir. El olor a café me golpeó en cuanto abrí la puerta del dormitorio. Lo seguí escaleras abajo, mi cuerpo tenso, preparada para otro enfrentamiento. Pero la cocina estaba vacía excepto por una cafetera francesa en la encimera, aún caliente, y una nota escrita con letra nítida y precisa. Bebe, come. Nos vemos en el estudio a las 9 segundo piso, ala este. Jojeta. Miré mi teléfono. 8:47. El café era bueno, demasiado bueno, del tipo que provenía de granos que nunca podría permitirme. Serví una taza con manos temblorosas y abrí la nevera, esperando que estuviera vacía. En cambio, la encontré completamente llena. Fruta fresca, huevos, nata, mantequilla, pan que olía a recién horneado esa mañana. José había hecho que la abastecieran durante la noche. Mientras yo yacía despierta en la oscuridad, él había estado orquestando, preparando, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. La idea debería haberme reconfortado. En cambio, me puso los pelos de punta. Me obligué a tragar un trozo de tostada que sabía a ceniza y subí las escaleras a las 8:58. El estudio estaba exactamente donde había dicho, una habitación que no había explorado la noche anterior. Paneles de madera oscura, estanterías del suelo al techo, un escritorio que parecía antiguo y caro. José estaba junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en un italiano rápido. Se había cambiado de ropa. Hoy vaqueros oscuros, una camiseta negra que acentuaba el músculo delgado de sus hombros y brazos. Me miró al entrar, me hizo un gesto hacia una silla de cuero y continuó su conversación. Capté fragmentos, almacén, envío, ocúpate tú personalmente. Las palabras confirmaron lo que ya sospechaba. Fuera lo que fuese José, empresario legítimo, no estaba en la lista. Terminó la llamada y guardó el teléfono, uno diferente al de ayer. Pareces cansada. No dormí por miedo a que aparecieras por la ventana. Un toque de diversión tiñó su voz. ¿Debería estarlo? Consideró la pregunta seriamente, con la cabeza ladeada. No. Cuando yo vaya a por ti, María, me invitarás a pasar. La certeza en sus palabras, la arrogancia casual, me hizo ruborizar. No aguantaría la respiración. Ya veremos. Se acercó al escritorio y sacó una carpeta gruesa. Carlos guardaba registros. No muy bien, pero lo suficiente. Antes de morir, hizo varios viajes aquí, siempre solo, siempre breves. El último fue 2 días antes de su sobredosis. No fue... Me detuve. No fue una sobredosis. Los ojos oscuros de José se fijaron en mí. ¿Crees que fue otra cosa? Aparté la mirada. La muerte de Carlos había sido declarada accidental. Cocaína mezclada con alcohol. Parada cardíaca en su apartamento. Pero había cosas que no encajaban. El apartamento había estado demasiado limpio. Carlos era caótico, desordenado, y me había llamado la noche anterior, sobrio por primera vez en meses, diciendo que había cometido un error y necesitaba arreglarlo.
Le colgué. No importa, dije en voz baja. Está muerto de todas formas. Para mí sí importa. José puso la carpeta sobre el escritorio entre nosotros. Carlos era un mensajero, poca cosa, mayormente fiable. Movía paquetes para varios clientes, no hacía preguntas, se mantenía callado. Luego, hace 3 meses, se volvió ambicioso, pensó que podía robarme y desaparecer. ¿Qué te quitó? Algo que pertenece a mi familia. Algo con un valor sentimental que supera con creces su valor monetario. Hizo una pausa. Y algo que, en las manos equivocadas, podría destruir todo lo que he construido. Estudié su rostro, buscando grietas en la fachada. Dijiste que me dejarías ir cuando esto termine. Lo hice. ¿Por qué debería creerte? Porque si te quisiera muerta, María, ya no estarías aquí. Lo dijo con tanta sencillez, con tanta naturalidad, que tardé un momento en asimilar las palabras. Eres útil viva. Tú conocías a Carlos. Entiendes cómo pensaba y, lo sepas o no, te dejó pistas. No hablé con Carlos en casi un año. Sin embargo, te dejó esta casa en su testamento, redactado apenas 2 semanas antes de morir. ¿Por qué? La pregunta flotó entre nosotros. No tenía respuesta. José abrió la carpeta y extendió fotografías sobre el escritorio. La casa desde diferentes ángulos. Los límites de la propiedad marcados en rojo. Construcciones auxiliares que no había notado ayer. Un cobertizo, un garaje, la casa de invitados donde se alojaba José. Buscaremos sistemáticamente, dijo. Cada habitación, cada armario, cada tabla del suelo. Carlos escondió algo aquí. Vamos a encontrarlo. Pasamos las siguientes 6 horas destrozando mi casa heredada. José era metódico, eficiente, moviéndose por los espacios con la precisión de alguien que había hecho esto antes. Revisaba detrás de los marcos de los cuadros, quitaba las tapas de los conductos de ventilación, golpeaba las paredes, escuchando espacios huecos. Su equipo de seguridad, 3 hombres que nunca hablaban, nunca sonreían, solo observaban con ojos muertos. Traían equipo, escáneres, detectores de metales, herramientas que no sabían nombrar. Yo me sentía inútil, siguiéndole de habitación en habitación, viéndole desmantelar mi supuesta herencia pieza por pieza. Aquí me entregó una caja del armario del pasillo. Revisa esto, busca algo inusual. La caja contenía cosas de Carlos. Ropa vieja, un reloj, recibos, fotos. Mis manos temblaban mientras hurgaba entre los restos de su vida. Había una foto nuestra del día de nuestra boda. Me veía tan joven, tan llena de esperanza. Carlos se veía impecable, guapo, nada que ver con el extraño de ojos hundidos en el que se había convertido. Le amabas. La voz de José llegó a mi espalda, más cerca de lo que esperaba. Una vez, dejé la foto, antes de las drogas, antes de que todo se viniera abajo. ¿Qué pasó? Empezó a quedarse fuera toda la noche. Cambió. Volvía a casa paranoico, agresivo. El dinero desapareció de nuestra cuenta. Luego aparecieron las drogas. Luego los hombres a los que debía dinero. Miré a José. Hombres como tú. Nunca le vendí drogas a Carlos, pero sí le usaste. Fue bien pagado por sus servicios. Lo que hizo con el dinero fue su elección. José se agachó a mi lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. ¿Crees que lo corrompí? ¿Que lo convertí en algo que no era, verdad? No, María. Solo le di oportunidades para revelar quién ya era. Su mano cubrió la mía en la caja,
cálida y firme. La gente no cambia, solo deja de fingir. Aparté mi mano, el pulso acelerado. ¿Es eso lo que te dices para dormir por las noches? Duermo bien. Se puso de pie, imponente de nuevo. Tómate un descanso, estás temblando. Estoy bien. Estás agotada. Sacó su teléfono, un tercero conté y envió un mensaje de texto. El almuerzo estará aquí en 20 minutos. Ve a lavarte la cara. Respira. Quise discutir, probar que no era débil, que no me afectaba su proximidad o su dominio casual, pero mis piernas se sentían inestables al levantarme y la habitación se inclinó ligeramente. José me sujetó el codo, estabilizándome. ¿Cuándo comiste por última vez? Esta mañana. La tostada. Un trozo de tostada. Me guío hacia las escaleras. Su agarre suave pero inflexible. Estás funcionando con las reservas. Eso se acaba ahora. No necesito que... Necesito que seas funcional, lo que significa alimentada, descansada, capaz de pensar con claridad. Llegamos al dormitorio principal y me soltó. Almuerzo. Luego continuamos. Se fue antes de que pudiera responder, sus pasos desvaneciéndose por el pasillo. Cerré la puerta del dormitorio con llave y me apoyé en ella, el corazón latiéndome con fuerza. La forma en que me tocó, no violenta, no cruel, simplemente posesiva, como si yo fuera algo que él ya había decidido que le pertenecía. Me aterrorizó más que cualquier amenaza porque una parte de mí, alguna parte traidora que no quería reconocer, lo había disfrutado. El almuerzo llegó exactamente 20 minutos después. Comida italiana de un restaurante que definitivamente no repartía en medio de la nada. José había pedido suficiente para 4 personas. Comimos en la cocina, el silencio espeso entre nosotros. Cuéntame sobre la noche que Carlos te llamó, dijo finalmente. Dejé mi tenedor. ¿Tienes sus registros telefónicos? Dímelo. Respiré hondo preparándome. Llamó alrededor de la medianoche. Sonaba diferente, lúcido. Dijo que había cometido un terrible error y necesitaba arreglarlo, que lo sentía por todo. Luego me hizo una pregunta extraña. José se inclinó hacia adelante. ¿Qué pregunta? Me preguntó si recordaba el primer lugar al que hablamos de escaparnos cuando éramos jóvenes y estúpidos y creíamos que podíamos huir de todo. ¿Y dónde era eso? Miré a José, a la intensidad de sus ojos oscuros, y sentí que algo cambiaba. Esto importaba. Esto era importante. Una cabaña, dije lentamente. La cabaña de su abuelo, por aquí, en estas montañas. Carlos siempre hablaba de ella. Decía que era el único lugar donde alguna vez se había sentido seguro. José se levantó tan abruptamente que su silla raspó el suelo. Muéstrame los mapas de la propiedad ahora. Los extendimos sobre la mesa de la cocina. La casa principal, la casa de invitados, el garaje, todo marcado claramente, pero allí, en el borde de la propiedad, casi escondida en la densa vegetación, había una pequeña estructura que había pasado por alto antes. Una cabaña. José ya se estaba moviendo, teléfono en la oreja, dando órdenes en italiano. Vamos ahora, antes de que oscurezca. Apenas son las 2. Ahora, María. Cogió una chaqueta del armario del pasillo y me lanzó una. Mis hombres rastrearán el perímetro primero, luego entraremos juntos. ¿Por qué juntos? Me miró y por primera vez vi algo más allá del control en sus ojos, algo que podría haber sido necesidad. Porque si está ahí, si Carlos escondió lo que creo que escondió, necesito saber que tú lo ves. Necesito que entiendas exactamente lo que tu marido me quitó.
Abrió la puerta. El aire frío de la montaña entró corriendo, y lo que va a costar recuperarlo. El paseo por el bosque se sintió interminable. El equipo de seguridad de José se movía delante de nosotros. Sombras silenciosas revisando las líneas de visión y los ángulos de aproximación. José se mantuvo cerca de mí, una mano cerca de la parte baja de mi espalda, sin tocarme del todo, pero listo para agarrarme si tropezaba. La cabaña apareció entre los árboles como algo sacado de una pesadilla. Madera desgastada, porche hundido, ventanas oscuras como ojos muertos. Uno de los hombres de José salió y asintió, despejado. José sacó un arma de algún lugar debajo de su chaqueta, negra mate, eficiente, aterradora, y me indicó que me quedara detrás de él. La puerta de la cabaña colgaba abierta, la cerradura rota y bamboleante. Alguien había estado allí recientemente. Entramos y el olor me golpeó de inmediato. Cobre y decadencia y algo químico que me quemó las fosas nasales. José maldijo en italiano, bajo y vicioso. En el centro de la habitación, debajo de una lona que había sido retirada parcialmente, había cajas de madera. José se acercó a ellas, abrió una con una palanca y se quedó muy, muy quieto. ¿Qué es?, susurré. No respondió, solo metió la mano en la caja y sacó algo envuelto en tela. Cuando lo desdobló, vi el brillo del metal, la curva de un collar. Antiguo, ornamentado, con un colgante que atrapaba la luz moribunda que se filtraba por las sucias ventanas. Carlos no solo robó dinero, dijo José en voz baja, su voz áspera de una manera que nunca antes había escuchado. Robó el patrimonio de mi familia. Cada pieza aquí pertenecía a mi abuela, a mi madre, a generaciones de mujeres. Él sabía lo que significaban. Sabía que pagaría cualquier cosa por recuperarlas. Su mano apretó el collar, los nudillos blancos, y las escondió aquí, en esta cabaña podrida, como si fueran basura. Observé cómo algo peligroso se movía por el rostro de José. Rabia, sí, pero debajo. Algo que parecía casi dolor. Luego se volvió hacia mí y sus ojos ardieron con una intensidad que me robó el aliento. Tu marido, dijo suavemente. Era un hombre muerto en el momento en que tocó esto. Y me di cuenta, de pie en aquella cabaña con un tesoro robado entre nosotros, de que la sobredosis de Carlos podría no haber sido un accidente después de todo. El silencio en la cabaña me oprimía los tímpanos como el agua en las profundidades. José permanecía inmóvil, el collar colgando de sus dedos, atrapando fragmentos de luz que convertían las piedras de azul a negro y viceversa. ¿Lo mataste tú? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Los ojos de José se clavaron en los míos, tan afilados que cortaban. ¿Importaría si lo hubiera hecho? Sí. Mi voz salió más fuerte de lo que me sentía. A mí sí me importaría. Me estudió durante un largo momento, luego envolvió cuidadosamente el collar y lo volvió a colocar en la caja. No, no maté a Carlos. Se acercó a otra caja, revisando el contenido con metódica precisión, pero lo habría hecho si hubiera vivido lo suficiente para que lo encontrara. La honestidad era más escalofriante que cualquier mentira. Alguien más llegó a él primero, continuó José, su voz adquiriendo esa cualidad tranquila y peligrosa que empezaba a reconocer. Alguien que quería estas piezas lo suficientemente mal como para eliminar al intermediario. Carlos fue descuidado al final, paranoico, usando demasiado de su propio producto, cometiendo errores. Se convirtió en una carga. ¿Para quién? Eso es lo que voy a averiguar. Se irguió sacando su teléfono, el cuarto diferente que le había visto usar. Y tú vas a ayudarme.
Ya he ayudado bastante. Tienes lo que querías. Teníamos un trato. El trato era que me ayudaras a encontrar lo que Carlos se llevó. Se movió hacia mí, cada paso deliberado, y retrocedí hasta que mi espalda golpeó la pared de la cabaña. Pero encontrarlo ya no es suficiente. Alguien más sabía de esta ubicación. Alguien más ha estado aquí. Apoyó un brazo contra la pared junto a mi cabeza, inclinándose lo suficientemente cerca como para que pudiera ver motas doradas en sus ojos oscuros, lo que significa que alguien más sabía que Carlos trabajaba para mí. Sabía lo que robó. Sabe sobre ti. Se me secó la boca. ¿De qué hablas? Heredaste esta propiedad hace 3 semanas. El abogado te envió la información. No viniste de inmediato. Esperaste, ahorraste dinero, arreglaste tiempo libre en el trabajo. Cualquiera que te observara sabría exactamente cuándo llegarías. Su mano libre se levantó, sus dedos rozando mi mandíbula sin tocarla del todo. Alguien quería que yo encontrara estas piezas. Me quería aquí, distraído, mirando en la dirección equivocada mientras ellos hacían su verdadero movimiento. Eso es paranoico. Eso es supervivencia. Dejó caer su mano y retrocedió, pero la intensidad de su mirada nunca vaciló. En mi mundo, María, la paranoia te mantiene respirando. La confianza te entierra. Se volvió hacia su equipo de seguridad, dando instrucciones en italiano. Ellos comenzaron a cargar las cajas con cuidado, manejando cada pieza como el preciado artefacto que era. José hizo varias llamadas, su voz baja y urgente, cambiando entre italiano e inglés con fluidez. Lo observé trabajar, observé cómo mandaba, y sentí que la trampa se cerraba más fuertemente a mi alrededor. Te vamos a mudar, dijo cuando finalmente terminó sus llamadas. Esta noche, la casa principal no es lo suficientemente segura. ¿Moverme a dónde? A un lugar seguro, a un lugar donde nadie pensará buscar. Señaló hacia la puerta. Mis hombres empacarán tus cosas. Nos vamos en 1 hora. No puedes simplemente... Puedo y lo haré. Se acercó de nuevo y esta vez había algo casi gentil en su expresión. Escúchame con mucha atención. Si alguien mató a Carlos para cubrir sus huellas y si saben de ti, entonces no estás segura aquí. No estás segura en ningún lugar donde yo no esté. Esto es una locura. Debería ir a la policía y decirles que tu exmarido robó a un hombre cuya existencia no puedes probar, que estás siendo amenazada por alguien sin antecedentes penales que posee negocios legítimos en 3 países. Sacudió la cabeza. Mis abogados te pintarían como una desequilibrada mental antes de que terminaras de dar tu declaración. Y mientras tú estás sentada en alguna comisaría intentando convencer a policías escépticos de que estás en peligro, quien quiera que mató a Carlos tendría todo el tiempo que necesita para llegar a ti. ¿Entonces qué? ¿Solo confío en ti? ¿Dejar que me lleves a un lugar aislado mientras tus hombres empacan joyas robadas? No robadas, recuperadas. Su mandíbula se tensó. Estas piezas pertenecen a mi familia. Carlos fue el ladrón. Yo simplemente estoy recuperando lo que es mío, como si me estuvieras llevando a mí. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, afiladas y acusadoras. La expresión de José cambió. Algo oscuro y posesivo parpadeó en sus facciones antes de que lo controlara. Fuiste mía en el momento en que giraste esa llave en la cerradura, dijo en voz baja. Solo que aún no lo sabías. La certeza casual en su voz, la posesión absoluta implícita en esas palabras, debería haberme aterrorizado. Debería haberme hecho correr a pesar del equipo de seguridad, a pesar del aislamiento,
a pesar de todo. En cambio, mi cuerpo traicionero respondió con un rubor de calor que no tenía nada que ver con el miedo. Lo vio. Por supuesto que lo vio. Esos ojos calculadores no se perdían nada. 1 hora, repitió, su voz bajando más. Empaca ligero, trae todo lo que no puedas vivir sin él. Todo lo demás se queda. Luego salió de la cabaña, dejándome temblar contra la pared, odiándole y odiándome más por la forma en que mi pulso se aceleraba cada vez que se acercaba. La siguiente hora pasó como un borrón de caos controlado. Los hombres de José se movían por la casa principal con una eficiencia practicada, empacando las joyas en estuches reforzados, rastreando dispositivos de vigilancia, revisando las líneas de visión y los ángulos de aproximación. Yo tiraba ropa a una bolsa de viaje con manos temblorosas. Mi mente corría a través de escenarios imposibles. Podría correr, robar uno de los coches, conducir montaña abajo antes de que alguien se diera cuenta. Pero la seguridad de José estaba por todas partes. Y aunque llegara a la carretera principal, ¿a dónde iría? ¿De vuelta a mi estudio, donde cualquiera podría encontrarme? ¿A amigos con los que no había hablado en meses porque el caos de Carlos lo había consumido todo? No tenía a dónde correr, nadie a quien llamar, ningún recurso más allá de los pocos cientos en mi cuenta corriente. José también tenía razón en eso. Estaba atrapada por mi propia pobreza, mi propio aislamiento, mis propias malas decisiones que me habían llevado a Carlos en primer lugar. ¿Lista? José apareció en el umbral del dormitorio. Se había cambiado de nuevo. Pantalones tácticos oscuros, una camisa negra ajustada, una chaqueta de cuero que probablemente costaba más que mi coche. Parecía sacado de un thriller criminal. Hermoso y peligroso y demasiado cómodo con armas y violencia. ¿Tengo elección? No, tomó mi bolsa de viaje, echándosela al hombro como si no pesara nada. Pero fingiré que la tienes si te hace sentir mejor. Ni siquiera vas a mentirme. Fingir que esto es por mi propio bien. Es por tu propio bien, pero nunca he sido bueno fingiendo. Señaló las escaleras. Los coches están esperando. El vehículo era exactamente lo que esperaba. Un SUV negro con lunas tintadas, paneles reforzados y un interior de lujo suficiente para que mi apartamento pareciera una caja de cartón. Dos de los hombres de José estaban sentados en el asiento delantero, silenciosos y alertas. José me guió hacia atrás, su mano en mi espalda baja de nuevo de esa manera posesiva que me erizó la piel. Se deslizó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que su muslo se presionara contra el mío en el espacio confinado. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras el SUV se alejaba de la casa. Una propiedad mía, segura, fuera de la red. Sacó otro teléfono y empezó a teclear. Estarás a salvo allí mientras yo manejo la situación. Manejar la situación, quieres decir, encontrar a quien mató a Carlos, entre otras cosas. Me miró y algo en su expresión se suavizó un poco. Pareces aterrorizada. Estoy aterrorizada. Me has secuestrado. Te he protegido. Hay una diferencia. No desde donde estoy yo. Consideró esto, luego se acercó y me tomó la mano. El gesto fue tan inesperado, tan suave en comparación con todo lo demás, que me quedé helada. Su pulgar trazó círculos en mi palma, lentos e hipnóticos. Sé que tienes miedo, dijo en voz baja. Sé que esto no es lo que querías, pero necesito que confíes en que soy muy bueno manteniendo a salvo lo que es mío. No soy tuya. Todavía no. Su agarre se tensó ligeramente. Pero lo serás, María, porque estás empezando a darte cuenta de algo importante. ¿Qué es eso?
que soy lo único que se interpone entre tú y quien quiera que mató a Carlos, que soy la única persona en tu vida ahora mismo que te dice la verdad, incluso cuando es fea, que estás más segura conmigo de lo que has estado en años, aunque no lo parezca. Soltó mi mano y se recostó en el asiento. Y que estás cansada de correr, cansada de estar sola, cansada de sobrevivir con fideos instantáneos y esperanza. Cada palabra me golpeó como un puñetazo físico porque cada palabra era cierta. Te odio, susurré. Lo sé. Sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que le vi. Pero no lo haces. No de verdad. Odias que tenga razón. Hay una diferencia. El viaje duró 2 horas, serpenteando montaña abajo y luego subiendo por carreteras que se volvían progresivamente más estrechas, más aisladas. El sol se puso en algún momento del trayecto, pintando el cielo con morados amoratados y rojos moribundos. Observé cómo el paisaje desaparecía en la oscuridad y sentí como si estuviera viendo mi antigua vida desvanecerse con él. La casa de José, apareció de repente en una curva, no tan grande como la propiedad de la montaña, pero más fortificada. Muros de piedra, cámaras de seguridad visibles en cada esquina, portones que parecían capaces de resistir a un pequeño ejército. Bienvenida a casa, dijo José mientras el SUV cruzaba los portones. Esta no es mi casa. Lo es ahora. Abrió la puerta y me extendió la mano. Vamos, te mostraré tu habitación. Ignoré su mano y me bajé yo misma, arrepintiéndome de inmediato cuando mis piernas casi cedieron. El agotamiento me golpeó de golpe. La noche sin dormir, el estrés, el miedo, todo poniéndose al día en una ola que hizo que el mundo se inclinara. José me agarró antes de que cayera, levantándome en sus brazos con una facilidad que debería haber sido imposible. Bájame, protesté débilmente. No, me llevó hacia la casa y yo estaba demasiado cansada para luchar. Vas a comer, ducharte y dormir. En ese orden, y antes de que discutas, recuerda que siempre consigo lo que quiero. Bastardo arrogante. Bastardo preciso. Abrió la puerta principal con el hombro y me llevó a través de un vestíbulo que brillaba con mármol y arte moderno. Pero ahora soy tu bastardo arrogante, así que será mejor que te acostumbres. Me subió a un dormitorio que era más grande que todo mi apartamento. Ventanales del suelo al techo daban al valle. Ahora, solo oscuridad salpicada de luces distantes. Una cama tamaño king dominaba el espacio, cubierta con sábanas blancas que parecían increíblemente suaves. José me sentó suavemente en el borde del colchón. El baño está por ahí. Haré que te suban comida en 15 minutos. No intentes irte. La casa tiene alarma. Y mis hombres están apostados en cada salida. Prisión con sábanas bonitas. Qué considerado. Protección con sábanas bonitas. Aprende la diferencia. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás. María, lo que preguntaste antes, ¿sí maté a Carlos? Sus ojos oscuros se fijaron en los míos. No, pero mataré a quien quiera que lo hizo. No por él. Carlos me importa un bledo, sino porque amenazaron lo que es mío, y yo protejo lo que es mío con prejuicios extremos. La puerta se cerró tras él, y oí el suave clic de una cerradura accionándose desde el exterior. Estaba sola en una hermosa habitación, en una casa fortificada, con un hombre que hablaba de propiedad como si ya fuera un hecho consumado. Un hombre que hacía que mi pulso se acelerara con partes iguales de terror y algo que me negaba a nombrar. Me miré la mano donde su pulgar había trazado esos lentos círculos y mi piel todavía hormigueaba por su roce. Fuera de la ventana,
La noche había engullido el valle por completo, dejando solo oscuridad y el reflejo de mi propio rostro asustado mirándome. En algún lugar, el asesino de Carlos se movía, planeaba, cazaba, y dentro de estas paredes, José los estaba cazando de vuelta. Estaba atrapada entre depredadores, y no tenía idea de cuál me devoraría primero. La idea debería haber sido aterradora. En cambio, mientras me recostaba en sábanas que olían a bergamota y humo, me di cuenta con una certeza enfermiza de que una parte de mí ya esperaba que fuera él. Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas desconocidas y el olor a café que no venía de una cafetera de goteo barata. Por un momento olvidé dónde estaba. Luego, la memoria se estrelló contra mí. La cabaña, las joyas, la mano de José en la mía en el sub, su declaración de propiedad que debería haberme repelido, pero en cambio me dejó sintiéndome extrañamente anclada. La puerta del dormitorio estaba abierta. No la había oído desbloquearse. Encontré ropa preparada en una silla cerca del baño, vaqueros de diseñador exactamente de mi talla. Un jersey de cachemir más suave que cualquier cosa que hubiera poseído. Ropa interior aún envuelta en papel de seda. Todo encajaba perfectamente porque, por supuesto, así era. José conocía mi talla de la misma manera que conocía todo lo demás de mi vida. La vigilancia debería haberme horrorizado. En cambio, mientras me ponía ropa que realmente me quedaba bien, en lugar de holgar de tantas comidas saltadas, sentí algo peligrosamente parecido a la gratitud. Me odié por ello. Abajo, seguí el olor a café hasta una cocina que parecía sacada de una revista de arquitectura. Todo vidrio, acero y granito con ventanas que daban a un valle que se extendía por kilómetros. José estaba en la encimera, con el teléfono pegado a la oreja, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas. Parecía sacado de una sala de juntas ejecutiva, excepto por el arma que pude ver enfundada en su cadera. Me vio y terminó la llamada de inmediato. ¿Dormiste? No era una pregunta, una afirmación, como si me hubiera estado vigilando, incluso inconsciente. Estaba agotada. Me acerqué a la cafetera necesitando algo que hacer con las manos. Bonita prisión tienes aquí. No es una prisión si te mantienen a salvo. Sacó una silla en la isla de la cocina. Siéntate, el desayuno estará listo en un minuto. Puedo hacerme el mío. Siéntate, María. El acero en su voz no dejaba lugar a la discusión. Me senté y en unos instantes una mujer apareció de algún lugar de la casa con un plato de huevos, bacon, fruta fresca y pasteles que parecían recién horneados esa mañana. Lo dejó delante de mí sin decir una palabra y volvió a desaparecer. «Tienes personal», dije estúpidamente. «Tengo gente que se asegura de que mi vida funcione sin problemas». José se sirvió café y se apoyó en la encimera, observándome con esa intensa concentración que me hacía sentir como un espécimen bajo un cristal. «Come». Cogí un tenedor, mis manos más firmes que ayer. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora averiguo quién mató a Carlos y quién sabía sobre las joyas». Sacó su teléfono. Yo ya había perdido la cuenta de cuál era y me mostró una fotografía. «¿Le reconoces?» El hombre de la foto era mayor, quizás de unos 50, con el tipo de cara que hablaba de demasiadas noches largas y malas decisiones. Algo en él me cosquilló en el borde de la memoria. No sé, quizás. Estudié la imagen más de cerca. Carlos tenía muchos amigos que nunca conocí, gente con la que trabajaba. Se llama el viejo Rossi. Dirige operaciones para la familia Calibra desde Sevilla. José deslizó a otra foto. Esta mostraba al viejo Rossi conversando con alguien cuyo rostro estaba oculto. Estuvo en la zona hace 2 semanas.
justo cuando el abogado de Carlos te habría enviado los papeles de la herencia. ¿Crees que él mató a Carlos? Creo que estuvo allí cuando Carlos murió. Si apretó el gatillo él mismo o solo miró. José se encogió de hombros, el gesto elegante y despectivo. De cualquier manera, está involucrado y viene a por lo que queda. ¿Lo que queda? Los ojos de José se fijaron en los míos. ¿Tú? La palabra flotó en el aire entre nosotros, cargada de implicación. No entiendo, dije en voz baja. No soy nadie, no sé nada. Carlos y yo apenas hablamos durante meses antes de morir. Pero tú heredaste su propiedad, sus cuentas, sus registros. José dejó su teléfono y se acercó, sacando la silla junto a mí. Y, lo que es más importante, eres su viuda, lo que significa que legalmente tienes derecho a todo lo que poseía, incluyendo cosas que el viejo Rossi cree que le pertenecen. ¿Cómo qué? Información, códigos, números de cuenta. Se acercó y me metió un mechón de pelo detrás de la oreja, el gesto íntimo y posesivo. Carlos era descuidado, pero no era estúpido. Habría guardado un seguro, pruebas de quién lo contrató, qué querían, a dónde fue el dinero. Esa información te hace valiosa, y las cosas valiosas atraen una atención peligrosa. Mi apetito se desvaneció. Dejé el tenedor con mano temblorosa. Entonces, ¿soy un cebo? No. Su mano ahuecó mi mejilla, su pulgar rozó mi pómulo. Estás protegida. Hay una diferencia. El viejo Rossi quiere lo que Carlos tenía. Voy a dejarle pensar que puede conseguirlo a través de ti. Y cuando haga su movimiento... La sonrisa que cruzó el rostro de José fue hermosa y terrible. Yo estaré esperando. Me estás usando. Te estoy manteniendo viva. Su pulgar trazó mi labio inferior y dejé de respirar. Cualquier otro te habría matado ya, María, solo para atar cabos sueltos, pero no desperdicio cosas útiles, y tú eres muy útil para mí, por lo que puedas saber, entre otras razones. Sus ojos oscuros bajaron a mi boca y el calor me invadió. Estás empezando a entender cómo funciona esto. ¿Qué funciona? El poder, la protección, la forma en que cuidamos lo que nos pertenece. Se puso de pie abruptamente, rompiendo el hechizo. Tengo reuniones hoy. Te quedarás aquí. Mi equipo de seguridad sabe que no debes abandonar la propiedad. La casa está completamente abastecida. Sírvete de lo que necesites. Hay una biblioteca en el segundo piso, un gimnasio en el sótano, una piscina en la parte de atrás, una jaula dorada, la más cómoda en la que jamás hayas estado. Cogió su chaqueta de donde colgaba de una silla. Volveré esta noche. Cenaremos. Podrás hacerme todas las preguntas que veo ardiendo en esos ojos asustados. No te tengo miedo. Mentirosa. Se inclinó, su boca tan cerca de mi oído que pude sentir su aliento. Pero no tienes el suficiente miedo. Eso es lo que te hace interesante. Luego se fue, dejándome sola en esa hermosa cocina con el desayuno a medio comer y un pulso que no se calmaba. El día se estiró interminablemente. Exploré la casa porque no había nada más que hacer. Habitación tras habitación de muebles caros y arte original, y el tipo de silencio que provenía de paredes gruesas en aislamiento. Encontré la biblioteca que José había mencionado, estantes repletos de libros en varios idiomas, primeras ediciones, volúmenes raros, una colección que hablaba de dinero antiguo y una cuidadosa curaduría. Saqué un ejemplar encuadernado en cuero de la Divina Comedia de Dante y casi me reí de la ironía. Por supuesto que él tendría esto.
Por supuesto que se nombraría a sí mismo como el poeta que había escrito sobre el infierno. Leí hasta que me dolieron los ojos, intentando perderme en la poesía que apenas podía entender. Pero mi mente seguía divagando hacia las manos de José en mi cara, su pulgar en mi labio, la forma casual en que había reclamado la propiedad como si ya estuviera decidida. A veces, por la noche, cuando el insomnio me atrapaba en sus garras, mis pensamientos vagaban lejos de aquel laberinto de lujo y peligro. Me veía de vuelta en mi pequeño apartamento de Madrid, la misma donde había pasado tantos años creyendo en la seguridad que me brindaba el anonimato. Recordaba las noches solitarias, la constante lucha por llegar a fin de mes, la tristeza silenciosa de una vida que se deshacía poco a poco sin que yo supiera cómo detenerla. Carlos había sido, en un momento, esa promesa de un escape, aunque luego resultó ser mi propia prisión. Y ahora José era otra prisión, una con barrotes de oro de seguridad inquebrantable, pero una prisión al fin y al cabo. ¿O no? ¿Era posible que el calor de sus manos, la fuerza de su convicción, fueran algo más que el mero dominio? Me sentía confundida, mi brújula moral desorientada. ¿Y vosotros? ¿Podéis entenderlo? ¿Cómo el terror más profundo puede mezclarse con una extraña sensación de pertenencia? El sol se estaba poniendo cuando oí voces desde la planta baja, hombres hablando en italiano rápido. Me acerqué a lo alto de las escaleras y escuché, captando fragmentos. Rossi, almacén, mañana por la noche, trampa. Luego la voz de José, tranquila y mortal. Ella se queda aquí. Nadie se acerca a ella. Si alguien lo intenta, tienen permiso para eliminarlos. Ella. Estaba hablando de mí. Me retiré al dormitorio antes de que alguien me viera. Escuchando a escondidas, mi corazón latía con fuerza. Mañana por la noche. Lo que fuera que venía sucedería pronto. La cena apareció en una bandeja a las 7. Más comida de la que podía comer, perfectamente preparada. La picoteé mientras estaba sentada en la cama, viendo cómo la oscuridad engullía el valle. Luces de seguridad salpicaban el perímetro, y ocasionalmente vislumbraba a los hombres de José patrullando. Había hablado en serio sobre la protección. Esto no era solo una casa, era una fortaleza. José apareció en mi puerta a las 9, aflojándose la corbata con una mano mientras revisaba su teléfono con la otra. Parecía cansado por primera vez desde que lo había conocido. Sombras bajo sus ojos, tensión en sus hombros. ¿Día largo?, pregunté antes de poder detenerme. ¿Día productivo? Guardó su teléfono y me estudió. Has estado pensando demasiado. Lo veo en tu cara. Le dijiste a tus hombres que mataran a cualquiera que se acerque a mí. Estuviste escuchando. Un toque de aprobación coloreó su voz. Bien, estás aprendiendo a prestar atención. ¿El viejo Rossi viene aquí? Aquí no, pero pronto. José entró en la habitación, se quitó la chaqueta y la tiró sobre una silla. Estoy acelerando los plazos. Mañana por la noche le daremos lo que quiere, que eres tú. Vio mi expresión y levantó una mano. Relájate, estarás con mi crono, rodeada de mis mejores hombres, y yo estaré lo suficientemente cerca como para meter una bala a cualquiera que respire mal. Pero el viejo Rossi necesita creer que te ha alcanzado. Necesita pensar que ha ganado. ¿Y luego qué? Luego averiguo qué sabes sobre la muerte de Carlos. Averiguo quién más está involucrado. Averiguo si hay más piezas de la historia de mi familia dispersas por las redes criminales. Se sentó en el borde de la cama, lo suficientemente cerca como para tocarme, y luego lo eliminó. La forma casual en que lo dijo, como si describiera ir a recoger la tintorería, debería haberme aterrorizado.
En cambio me encontré preguntando, ¿has matado a gente antes? Sí, sin vacilación, sin vergüenza, solo honestidad. Cuando amenazan lo que es mío o traicionan mi confianza. No lo disfruto, si es lo que preguntas, pero tampoco pierdo el sueño por ello. ¿Y crees que puedo estar bien con eso? ¿Contigo? Creo que ya lo estás. Extendió la mano y me tomó la mía, tirando de mí más cerca hasta que estuve sentada justo a su lado. Creo que has estado sola tanto tiempo que tener a alguien dispuesto a quemar el mundo para mantenerte a salvo suena menos como una amenaza y más como una promesa que has estado esperando toda tu vida. Las palabras me llegaron demasiado cerca, calaron demasiado hondo. Las lágrimas me quemaron detrás de los ojos y aparté la mirada. Eh. Su mano ahuecó mi barbilla, girando suavemente mi rostro hacia el suyo. No te estoy juzgando, te estoy diciendo que te veo. La verdadera tú, debajo de todo ese miedo y orgullo. La mujer que se quedó con Carlos incluso cuando se convirtió en un extraño. La mujer que se agota trabajando solo para sobrevivir. La mujer que entró en esa casa de la montaña esperando la salvación y me encontró a mí en su lugar. ¿Y qué encontraste? Susurré. Alguien que vale la pena conservar. Su pulgar secó una lágrima que no había sentido caer. Alguien que no se rompe fácilmente. Alguien que me mira como si fuera peligroso, pero no corre. Alguien que me hace querer cosas que dejé de querer hace años. ¿Cómo qué? Como esto. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para alejarme, para decir que no, para recordar que él era un criminal y yo su prisionera y que nada de esto era correcto, ni sensato, ni seguro. No me alejé. Su boca era cálida en la mía, suave de una manera que contradecía todo lo demás en él. Sin fuerza, sin exigencia, solo exploración. Su mano se deslizó en mi pelo, acunando mi cabeza, mientras sus labios se movían contra los míos con una paciencia devastadora. Le devolví el beso porque estaba cansada de estar sola, cansada de tener miedo, cansada de fingir que no sentía la atracción entre nosotros, porque sus palabras habían despojado cada defensa que había construido. Y debajo de ella solo había una mujer que quería, necesitaba, que alguien la viera como digna de protección. Cuando finalmente se apartó, sus ojos oscuros buscaron los míos. Dime que me detenga. No puedo. Dime que no quieres esto. Tampoco puedo hacer eso, José. Algo casi como dolor cruzó su rostro. Si hacemos esto, si te hago mía completamente, no hay vuelta atrás. No comparto. No suelto. Te conviertes en parte de mi mundo, de mi vida, de cada una de mis decisiones. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que dejo de correr, de estar sola, de fingir que puedo sobrevivir por mi cuenta cuando ambos sabemos que me estoy ahogando. Toqué su cara, sintiendo la barba incipiente a lo largo de su mandíbula. Significa que elijo al diablo que conozco antes que al que mató a Carlos. No soy un diablo, soy peor. Pero sus manos me acercaron, acomodándome contra él. Los diablos eventualmente te sueltan, yo no. Prométemelo. La palabra salió rota, desesperada, revelando todo lo que había intentado esconder. Él lo oyó la súplica subyacente, la soledad, el agotamiento, la necesidad de finalmente dejar de luchar y dejar que alguien más cargara con el peso. Lo prometo. Me besó de nuevo más profundamente esta vez, reclamándome con la boca y las manos, y la certeza que irradiaba de él. Eres mía ahora, María, mía para proteger, mía para conservar, mía para poseer de todas las formas que importan.
Tuya, susurré contra sus labios y sentí cómo se desmoronaba la última de mis resistencias. Me recostó sobre las sábanas blancas y cubrió mi cuerpo con el suyo. Y fuera de los muros de la fortaleza, el asesino de Carlos estaba cazando. Pero dentro, envuelta en los brazos de José, finalmente dejé de temblar. Me desperté envuelta en los brazos de José. La luz del sol pintaba de oro su rostro dormido. Se veía diferente así, más joven, más suave. El filo mortal suavizado por la inconsciencia. Su brazo pesado sobre mi cintura, posesivo incluso en el sueño. Estudié la fuerte línea de su mandíbula, las pestañas oscuras contra sus mejillas, la pequeña cicatriz cerca de su sien que no había notado antes. Un asesino, un criminal, un hombre que me convirtió en su posesión con calculada precisión. Y de alguna manera, tendida en su cama, con su aroma en mi piel y su calor rodeándome, me sentía más segura que en años. Sus ojos se abrieron, fijándose en mí de inmediato con la alerta de alguien que nunca duerme profundamente. Piensas demasiado alto. Solo me pregunto en qué me he metido. ¿En qué te has metido? ¿O en mí? Me acercó más, besando mi frente con sorprendente ternura. Sin arrepentimientos. Pregúntame después de esta noche. Rastreé la cicatriz cerca de su sien. ¿Qué pasó aquí? Pelea a cuchillo. Tenía 19 años y era estúpido. Me cogió la mano, la apretó contra sus labios. Todavía tengo la cicatriz para recordarme que la arrogancia te cuesta un corte. Y sin embargo, sigue siendo arrogante. Aprendí a ser mejor en eso. Se sentó, los músculos moviéndose bajo la piel, y buscó su teléfono en la mesita de noche. 3 mensajes aparecieron en la pantalla y su expresión se endureció. El viejo Rossi se está moviendo más rápido de lo esperado. Necesitamos acelerar el plazo. El miedo me invadió. ¿Qué tan rápido? Esta noche, sabe que estás aquí. Probablemente ha tenido vigilancia en la propiedad durante días. La mandíbula de José se tensó, lo que significa que está desesperado. Los hombres desesperados cometen errores, y voy a explotar cada uno de ellos. Se levantó de la cama, volviendo ya a ser el hombre peligroso que comandaba imperios. Verlo vestirse era como ver a alguien ponerse una armadura. Cada prenda, otra capa de control hasta que el hombre vulnerable que me había abrazado quedó sepultado bajo el depredador calculador. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté. Exactamente lo que te diga, cuando te lo diga, sin preguntas. Se giró para mirarme y sus ojos eran duros. Vidas dependen de tu obediencia esta noche, María. La mía, la tuya, la de mis hombres. Dudas, cuestionas, entras en pánico, muere gente. ¿Entiendes? Asentí, con la garganta apretada. Dilo. Entiendo. Bien. Se acercó al armario y sacó un vestido que no había visto antes. Verde esmeralda intenso, elegante y caro. Ponte esto. Arréglate el pelo, el maquillaje. Vas a parecer alguien que vale la pena llevarse. El día se arrastró con una lentitud agonizante. José desapareció en su oficina con su equipo de seguridad, planeando y coordinando con la precisión de un general preparándose para la batalla. Me bañé, me vestí, me puse guapa con cosméticos que habían aparecido en el baño como todo lo demás, ya allí, ya anticipado. La mujer del espejo parecía otra persona, alguien pulcra y cara, con un vestido que abrazaba cada curva y tacones que hacían que mis piernas parecieran increíblemente largas. Apenas la reconocía. José me encontró allí de pie, mirando mi reflejo. Se acercó por detrás, sus manos se posaron en mi cintura y sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. Perfecta.
Me besó el cuello justo debajo de la oreja. El viejo Rossi no podrá resistirse, y si algo sale mal, no pasará. Certeza absoluta. Lo he hecho 100 veces, cara. Conozco cada movimiento, cada ángulo, cada posible resultado. Estás a salvo porque yo digo que estás a salvo. Así no funciona el mundo. Así funciona mi mundo. Me giró para que lo mirara de frente, sus manos enmarcando mi rostro. Confía en mí, solo por esta noche. Confía en que no permitiré que te pase nada. Miré esos ojos oscuros y me encontré asintiendo. De acuerdo, de acuerdo. Me besó una vez, fuerte y posesivo. Vamos a terminar con esto. El almacén estaba en las afueras de la ciudad, de aspecto industrial y abandonado por fuera. Por dentro, los hombres de José lo habían transformado en una trampa. Iluminación colocada justo, cámaras escondidas en las sombras, armas ocultas en puntos estratégicos. Entrará por la entrada este, explicó José, mostrándome una tableta con el plano del edificio. Tú estarás aquí, en la planta principal, sentada en esta mesa, visible, pero no obviamente como cebo. Yo estaré en las vigas con un rifle de francotirador. Mis hombres estarán posicionados aquí, aquí y aquí. Señaló ubicaciones alrededor del perímetro. En el momento en que el viejo Rossi se muestre, en el momento en que revele lo que sabe, terminaré con esto. ¿Quieres decir que lo matarás? Sí, sin disculpas, sin justificación, solo un hecho. Él mató a Carlos para cubrir sus huellas. Te matará a ti por la misma razón. Simplemente estoy siendo más eficiente al respecto. Un técnico apareció y comenzó a equiparme con un micrófono. Pequeño, casi invisible, escondido contra mi piel debajo del vestido. José supervisó cada paso, sus manos ocasionalmente rozando las mías, estabilizándome cuando temblaba. Recuerda, dijo en voz baja, tienes miedo, pero intentas ocultarlo. Crees que te vas a encontrar con alguien que puede ayudarte a entender en qué estaba metido Carlos. No sabes que estoy aquí. No sabes que esto es una trampa. Eres solo una viuda asustada buscando respuestas. No tengo que actuar esa parte. Lo sé. Me besó la frente. Eso es lo que te hace perfecta para esto. Me colocaron en una mesa de metal en el centro del almacén. Una sola luz cenital creaba un charco de iluminación en la oscuridad. Podía sentir la presencia de José en algún lugar encima de mí. Podía sentir a sus hombres en las sombras, pero nunca me había sentido más sola. Los minutos se estiraron hasta la eternidad. Entonces lo oí. Pasos, varios pares acercándose desde el este. El viejo Rossi emergió de la oscuridad con 3 hombres flanqueándole. Se parecía exactamente a su foto, mayor, curtido, con ojos que habían visto demasiado y a los que les importaba muy poco. Sonrió al verme, y era la sonrisa de un tiburón. Señora Medina. Su acento era marcado, de Europa del Este bajo el barniz español. Gracias por aceptar la reunión. Dijo que tenía información sobre mi marido. Mantuve la voz firme, recordando las instrucciones de José sobre en qué estaba metido Carlos. Oh, tengo información. El viejo Rossi sacó la silla frente a mí y se sentó. Sus hombres se dispersaron para vigilar el perímetro. Su marido era un ladrón. Le robó a gente muy poderosa, gente que no olvida, que no perdona. Las joyas, dije, las piezas que escondió en la cabaña. Los ojos de el viejo Rossi se agudizaron. Así que las encontró. Bien, eso lo facilita. ¿Dónde están ahora? En algún lugar seguro. Nada es seguro para mí, señora Medina. Se inclinó hacia adelante y percibí el olor a cigarrillos y a vieja violencia.
Carlos aprendió esa lección demasiado tarde. Pero usted es una chica lista. Puede darme lo que quiero y la dejaré irse. Empezar de nuevo en otro lugar. Olvidar que esto alguna vez sucedió. ¿Y si me niego? Entonces se une a su marido en la tumba. Lo dijo casualmente, como si hablara del tiempo. Cometió un error, pensando que podía esconderse de mí, pensando que esa lamentable casa de la montaña lo protegería. Lo encontré con bastante facilidad. Hice que su sobredosis pareciera lo suficientemente accidental. Nadie hizo preguntas sobre un drogadicto muriendo solo en su apartamento. La sangre se me heló. ¿Lo mataste? Eliminé un problema. El viejo Rossi se encogió de hombros. Así como la eliminaré a usted, a menos que sea más lista que él. Ahora, las joyas, ¿dónde están? No las tengo. Entonces, ¿quién las tiene? Yo. La voz de José resonó desde arriba, y la cabeza del viejo Rossi se levantó bruscamente, pero ya era demasiado tarde. Puntos láser rojos aparecieron en el pecho del viejo Rossi, en su frente, en su garganta. 3 rifles de francotirador desde 3 ángulos diferentes. Los hombres del viejo Rossi buscaron armas, pero el equipo de seguridad de José emergió de las sombras más rápido. El almacén explotó con movimiento, gritos, el sonido de cuerpos golpeando el hormigón, armas siendo desarmadas con brutal eficiencia. El viejo Rossi permaneció congelado, mirando hacia donde José descendía de las vigas con una gracia inhumana, el rifle colgado a la espalda, la pistola desenfundada y apuntando directamente a la cabeza del viejo Rossi. «Hola, Rossi». La voz de José era agradable, casi amigable. «Gracias por confesar el asesinato de Carlos. Mis abogados disfrutarán presentando esa grabación en el tribunal junto con las imágenes de video desde 6 ángulos diferentes». El rostro del viejo Rossi se puso blanco. «José, yo no conocía a la chica. No es nada, solo es mía». José se colocó detrás de mi silla, una mano posándose en mi hombro. El tacto era posesivo, protector, absoluto, lo que significa que acabas de amenazar mi propiedad, mi futuro, mi familia. ¿Familia? Los ojos de el viejo Rossi se abrieron de par en par. ¿Estás protegiéndola? Ella es solo una camarera arruinada. Nada especial. Lo suficientemente especial como para que pinte estas paredes con tu sangre si terminas esa frase. El agarre de José en mi hombro se apretó ligeramente. Mataste a Carlos para ocultar tu participación en el robo de las joyas de mi familia. Pensaste que podías eliminar la evidencia y reclamar las piezas para ti, pero cometiste 2 errores, Rossi. ¿Qué errores? Primero, subestimaste cuánto me importa lo que es mío. No solo las joyas, aunque las recuperaré con intereses por la falta de respeto, sino esta mujer, mi mujer, la amenazaste, lo que significa que me amenazaste a mí. ¿Y el segundo error?, preguntó Rossi, aunque parecía que ya sabía la respuesta. Confesaste un asesinato ante la cámara, rodeado de testigos. José sonrió y fue la expresión más aterradora que jamás había visto. Mis abogados tendrán este caso resuelto en 48 horas. Pasarás el resto de tu miserable vida en una prisión federal, viendo cómo tu imperio se desmorona, mientras yo desmantelo todo lo que has construido. Tus socios, tus bienes, tu reputación, todo desaparecido. El viejo Rossi se lanzó de su silla, buscando un arma que yo no había visto, pero José fue más rápido. Un solo disparo sonó, y Rossi se desplomó de nuevo en la silla, agarrándose el hombro y gritando. «Eso fue por Carlos», dijo José en voz baja. «No porque me importara él,
sino porque su muerte trajo complicaciones que no necesitaba, y odio las complicaciones. Las sirenas de la policía sonaron a lo lejos, acercándose. José había planeado esto también. Se había asegurado de que las autoridades llegaran exactamente en el momento justo, que encontraran exactamente lo que él quería que encontraran. «Llévenselo», ordenó José a sus hombres, que amarraron eficientemente a el viejo Rossi y a sus asociados. «Y asegúrense de que el paquete de pruebas llegue al detective Robles. Apreciará el regalo». Luego José se volvió hacia mí, su expresión suavizándose mientras me ayudaba a levantarme. «Se acabó. Estás a salvo ahora». Miré a el viejo Rossi, sangrando y roto, a las luces de la policía parpadeando a través de las ventanas del almacén, a los hombres de José moviéndose con precisión militar. Orquestaste todo desde el principio, desde el momento en que Carlos murió. Sí, sabía que alguien lo había matado. Sabía que eventualmente vendrían a por ti. Simplemente aceleré los plazos y controlé las variables. Mantuvo mi rostro entre sus manos, incluyéndote a ti. Debería odiarte por eso, pero no lo haces. No era una pregunta. Él lo sabía. Siempre lo había sabido. No, Tishrei, admití. No lo hago. La policía inundó el almacén y José hizo una transición suave al papel de ciudadano preocupado que había ayudado a resolver un asesinato. Era encantador, creíble, presentando pruebas con el pulido de alguien que había hecho esto antes. El detective a cargo, Robles, aparentemente ya en la nómina de José, tomó todo con eficiencia practicada. En 2 horas, el viejo Rossi estaba bajo custodia, acusado de asesinato, robo y media docena de otros crímenes. Las joyas fueron oficialmente recuperadas y devueltas a su legítimo propietario, y yo fui escoltada al sub de José, envuelta en una manta a pesar de la noche cálida, mientras él finalizaba los detalles con las autoridades. «¿Estás bien?», preguntó uno de los hombres de José, la primera vez que alguno de ellos me hablaba directamente. «Creo que sí. El jefe se preocupa mucho por ti. Nunca lo había visto así». El hombre sonrió ligeramente. «Le haces bien. Lo hace casi humano». Antes de que pudiera responder, José apareció y se deslizó en el sub a mi lado, tirando de mí contra su pecho. «Vamos a casa, Kirsa». La fortaleza que había sido mi prisión se había convertido en otra cosa. Santuario, refugio, el lugar al que pertenecía. El viaje de regreso fue silencioso. Los brazos de José alrededor de mí, el latido de su corazón constante bajo mi oído. Debería haber estado procesando todo. El peligro, la violencia, la forma casual en que había destruido a el viejo Rossi, pero todo en lo que podía pensar era en lo segura que me sentía, en lo correcto que era esto, en lo completamente que me había rendido al hombre peligroso que me sostenía. «¿Qué pasa ahora?», pregunté mientras pasábamos por los portones de seguridad. «¿Ahora?». José inclinó mi barbilla hacia arriba, sus ojos oscuros encontrándose con los míos. «Ahora me caso contigo. Lo hago oficial. Me aseguro de que todos sepan que eres intocable porque eres mía. Vendemos la casa de la montaña o la conservamos como propiedad vacacional. Tú eliges. Te monto la vida que quieras. Terminas tu carrera, abres un negocio, no haces nada más que leer en mi biblioteca todo el día. Lo que te haga feliz y a cambio te quedas. Eres mía. Confías en mí para protegerte, proveerte, construir una vida contigo». Su pulgar rozó mi labio. «Me dejas amarte de la única manera que sé, obsesiva, posesiva, completamente».
Eso no es normal. Nada de lo nuestro es normal, cara. Normal es lo que tenías con Carlos. Seguro, predecible, en última instancia destructivo. Lo que te ofrezco es peligroso, intenso y absolutamente permanente. Se inclinó, su boca a un aliento de la mía. Así que dime, ¿quieres lo normal o me quieres a mí? Pensé en mi estudio, en mis dobles turnos, en mis noches solitarias y mis presupuestos desesperados. Pensé en Carlos y sus promesas rotas, en los ojos fríos del viejo Rossi y su violencia casual. Pensé en las manos de José en mi cara, su certeza absoluta, su promesa de quemar el mundo para mantenerme a salvo. A ti, susurré, te quiero a ti. Entonces me tienes a mí. Me besó profundamente, sellando la promesa para siempre. 3 meses después, estaba en el estudio de José, nuestro estudio, luciendo el collar de zafiros de su abuela y un anillo de bodas que se sentía sorprendentemente natural en mi dedo. La casa de la montaña se había vendido por suficiente dinero para borrar cada deuda que Carlos me había dejado. Me había matriculado en clases online para terminar mi carrera. El mundo de José se había convertido en mi mundo, peligroso, pero honesto, violento, pero protector, todo a la vista en lugar de escondido detrás de mentiras. Me encontró allí, mirando una fotografía de nuestra pequeña boda, solo nosotros y un juez, sencillo y perfecto. ¿Arrepentimientos?, preguntó, abrazándome por detrás. ¿Ninguno? Me apoyé en él, sintiendo su fuerza, su certeza, su compromiso absoluto. Aunque tenías razón en una cosa, solo en una, dijiste que te invitaría a pasar eventualmente. Tenías razón. Siempre tengo razón. Me giró para que lo mirara de frente y su sonrisa era genuina, cálida, nada que ver con la peligrosa máscara que mostraba al mundo. Pero me hiciste trabajar por ello. Respeto eso. Bien, porque ahora estás atrapado conmigo. ¿Atrapado? Se rió, el sonido rico y genuino. Cara, he estado atrapado contigo desde el momento en que entraste en esa casa de la montaña. Asustada y hermosa y absolutamente perfecta. Todo lo demás era solo yo siendo paciente mientras tú descubrías lo que yo ya sabía. ¿Y qué es eso? Que siempre fuiste mía desde el primer momento, en todos los sentidos que importan, para siempre. Me besó allí en el estudio, rodeados de libros y joyas robadas devueltas a su legítimo lugar, en la fortaleza que se había convertido en nuestro hogar. Fuera, su equipo de seguridad patrullaba. El viejo Rossi se pudría en prisión. El mundo giraba sin tocarnos, y yo, la camarera sin blanca que había heredado los secretos de un hombre muerto, había encontrado algo en lo que había dejado de creer. Seguridad, protección y un amor tan feroz que destruiría a cualquiera que lo amenazara. José había tenido razón en todo. Siempre la tenía. Pero yo también. A veces, el diablo que eliges es mejor que el que te persigue. Y a veces, envuelta en brazos peligrosos que nunca te soltarán, finalmente dejas de correr y empiezas a vivir. El viento de la montaña no podía alcanzarnos aquí. Nada podía. Estábamos